Quito prohíbe el porte de armas blancas en espacio público. En Quito, portar armas blancas se sancionará con una multa económica. Así lo decidió el Consejo Metropolitano en segundo debate este jueves 2 de junio con 17 votos a favor, 1 en contra, 3 abstenciones y 1 inasistencia. En este cuerpo legal se establecen acciones de prevención, atención, protección y sanción dentro del ámbito de las competencias metropolitanas, con el propósito de prevenir los riesgos y amenazas para la convivencia pacífica y que permita el goce efectivo de los derechos de quienes habitan en el Distrito Metropolitano de Quito. La ordenanza cuenta con 7 capítulos que se refieren al Sistema Metropolitano de Seguridad y Convivencia Ciudadana, políticas, uso adecuado del espacio público, territorialización de las políticas de seguridad, participación ciudadana y control social, evaluación, resultados y sanciones. El concejal Bernardo Abad explicó que la multa por portar armas blancas en el espacio público es de la mitad de un salario básico, es decir, $212.50. Además, se le confiscará el arma. En cambio, si una persona porta el arma blanca en espacios turísticos, parques metropolitanos y el transporte público, será multada con un salario básico, es decir, $425. La ordenanza también contempla que las personas que por su trabajo tengan herramientas cortopunzantes no serán sancionadas. La Agencia Metropolitana de Control, AMC, será el ente municipal que ejecutará todos los procedimientos administrativos sancionadores por el cometimiento de las infracciones que se encuentran tipificadas en la normativa legal nacional y metropolitana vigente. Asamblea Nacional no enjuiciará al Contralor Subrogante Riofrío. Por falta de votos en la sala, este 2 de junio, la Asamblea Nacional no archivó ni llamó a juicio político al Contralor General del Estado Subrogante, Carlos Riofrío. No hubo resolución. La Comisión de Fiscalización procesó un juicio político en contra del Contralor Subrogante, Carlos Riofrío, planteado por el legislador Ronnie Aliaga, por supuesto incumplimiento de funciones al emitir un tuit institucional sobre la obligatoriedad de presentar un informe previo de la Contraloría a aquellos contratos públicos superiores a los $900.000. Este mensaje fue eliminado antes de iniciar el procesamiento de la acusación. La comisión recomendó el archivo del juicio político en virtud de que el solicitante no ha demostrado que el funcionario cuestionado haya incurrido en incumplimiento de funciones. Pedro Velasco planteó una moción para que el Pleno del Parlamento acoja el informe presentado por la Comisión de Fiscalización, porque no se pudo ratificar el incumplimiento de funciones. Por lo tanto, la mesa en su mayoría recomendó al Pleno que se proceda al archivo. Esa moción obtuvo 57 votos a favor, 62 en contra y 10 abstenciones. La segunda moción la presentó Ronnie Aliaga y planteó no acoger el informe de la Comisión de Fiscalización que recomienda el archivo del juicio político, alcanzando los siguientes resultados: 67 a favor, 49 en contra y 14 abstenciones. Tras esos resultados, la legisladora Ana Belén Cordero planteó la reconsideración de la votación y obtuvo 69 votos a favor, 54 en contra y 5 abstenciones, por lo que la solicitud de juicio político no pasó en el Pleno por falta de votos y resolución. En una tercera moción se presentaron incidentes. La legisladora Rosa Cerda y Gisela Molina demoraron en consignar el voto en medio de la presión de varios asambleístas. El presidente dio 1 minuto para cerrar la votación y de manera automática se cerró el sistema y marcó la abstención. 2 líderes más de bandas delincuenciales se suman a proceso de pacificación. Los integrantes de la Comisión de Diálogo Penitenciario y Pacificación de las Cárceles dieron a conocer la mañana de este jueves 2 que 2 nuevos grupos delincuenciales que operan en los centros penitenciarios han mostrado su voluntad de integrarse al proceso de búsqueda de paz en los centros de rehabilitación. Específicamente, líderes de las bandas, los Choneros y las Águilas hicieron pública su decisión para dar ese primer paso de voluntad hacia diálogos para la pacificación, se indicó. Semanas atrás, Los Lobos, Los Tijerones, Chone Killers y Latin Kings mostraron su apertura para formar parte del compromiso público para detener la violencia en las cárceles, que han sido escenarios de varias masacres en estos años. La más reciente contabilizó 44 víctimas en la prisión de Santo Domingo. Este jueves, en un video expuesto por miembros de la comisión, se observó a Adolfo Macías, alias Fito, considerado líder de los Choneros, y a Junior Roldán, alias Junior, vinculado con
el grupo Las Águilas, reunidos con varios de los comisionados en uno de los patios de la cárcel regional de Guayaquil. Claudia Garzón, integrante de la comisión, destacó este paso de otras organizaciones para dialogar y llegar a concretar la pacificación en los centros penitenciarios para mitigar los niveles de violencia que se han presentado en los últimos meses. El SNAI, ente encargado del sistema carcelario, destacó el trabajo interinstitucional que ha implementado la comisión y ratificó el compromiso para continuar con la implementación de acciones conjuntas para la mejora de las condiciones en las que se encuentran los reclusos en las cárceles del país. Fotografía de Ronnie Aliaga lo vincula con prófugos de la justicia. El asambleísta de la bancada UNES, Ronnie Aliaga, se pronunció este viernes 3 de junio sobre una fotografía aparentemente tomada en Miami, Estados Unidos, en la que aparece junto a Javier Jordán, quien es considerado prófugo de la justicia ecuatoriana en un proceso legal por asociación ilícita en el 2020, y aclaró que se trata de un familiar de su novia con el que coincidió en una reunión familiar y que está de acuerdo en acudir a la Comisión de Ética del partido para dar explicaciones del caso. La historia de la foto fue un punto de interés en la comparecencia del comandante de la policía, Fausto Salinas, en la Comisión de Fiscalización. Fernando Villavicencio expuso la foto y otro oficial detalló que en la imagen aparecía Javier Jordán, prófugo de la justicia por su vinculación con la trama de corrupción hospitalaria. Él además era el dueño de la casa en donde fue detenido Leandro Norero, quien habría lavado dinero del narcotráfico. Ante la difusión indebida en redes sociales de fotografías en las que aparezco e impulsadas por el asambleísta oficialista Fernando Villavicencio, aclaró que realicé un viaje fuera del país junto a mi novia y dentro de las actividades asistimos a una celebración familiar de ella, en la que se encontraba el señor Javier Jordán, manifestó. Aliaga subraya que el haber coincidido en una reunión social con el pariente de su novia no lo vinculan en sus actividades y mucho menos en su estatus legal. Reconoció que cuando fue consultado sobre el tema de la exhibición malintencionada de las imágenes de la reunión y sobre la condición legal del señor Jordán por el expresidente Rafael Correa, entregó una información imprecisa que fue replicada en una entrevista a un medio de comunicación. El legislador enfrentará una interpelación dentro del movimiento político Revolución Ciudadana. Comisión verificadora revisará las candidaturas para vocal del CPCCS. 5 delegados de los vocales del Consejo Nacional Electoral y 5 funcionarios de las áreas operativas conforman la comisión verificadora que revisará los expedientes de quienes se postulen a ser candidatos para las elecciones de los 7 miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que se realizarán el 5 de febrero del 2023, en conjunto con las autoridades de los gobiernos locales. El pasado 31 de mayo, el CNE conformó esta comisión verificadora, cuya labor será constatar que quienes aspiren a ser candidatos para ocupar una de las 7 vocalías del CPCCS cumplan los requisitos constitucionales y legales y no estén incursos en inhabilidades para ocupar un cargo de elección popular. Con 4 votos a favor de los consejeros electorales, se delegó a Natalia Soriano, de la Coordinación Nacional Técnica de Participación Política. De la Coordinación Jurídica se escogió a Erwin Malacatos y de la Dirección de Procesos en el Exterior a Mario Munive, que son funcionarios que llevan varios años trabajando en la institución. En tanto, de la Coordinación de Procesos Electorales está Luis Bonifaz y Jessica García, de la Dirección de Seguimiento y de Gestión de la Calidad. La comisión tiene bajo su cargo emitir el informe de verificación de requisitos, prohibiciones e inhabilidades de los postulantes y, de ser el caso, señalar si algún ciudadano denunció el incumplimiento de requisitos de probidad notoria en contra del postulante. Recibir las denuncias que fueren presentadas por la ciudadanía o las organizaciones sociales en contra de los postulantes al CPCCS y seguir el debido proceso y considerarlas en el proceso de verificación de requisitos, prohibiciones e inhabilidades. Padre del niño que se ahogó en piscina presentó una denuncia. El padre del niño de 7 años que murió ahogado en una piscina de una escuela particular en Manta acudió a poner una denuncia en la fiscalía para que investiguen el caso. Jonathan Palma, padre del niño, llegó el jueves al edificio de la Fiscalía General del Estado en Manta y allí le indicaron que la DINASED había puesto la querella y ya este organismo inició una indagación al respecto.
La tragedia sucedió el 1 de junio de 2022, cerca de las 11 de la mañana, mientras celebraban el programa del Día del Niño. El menor fue sacado de una piscina por otro compañero, según indicó una profesora de la institución. Según los informes iniciales obtenidos, la unidad educativa sí tenía el permiso de funcionamiento de la piscina. Sin embargo, aún estaba en trámite un plan de riesgo de la utilización de la misma. Se desconoce cuál fue la verdadera razón de que el niño cayera y se ahogara en la piscina. Tras lo suscitado, los 14 estudiantes de la institución están en un plan de contingencia, por lo que recibirán clases virtuales. Julia López, directora del Distrito de Educación de Manta, anunció que se realizará la revisión técnica a predios antes de autorizar que los estudiantes vuelvan a clases. Por otro lado, Sandra Alarcón, coordinadora zonal 4 del Ministerio de Educación, dijo que se activó un protocolo definido tras la tragedia. 2 profesoras de la unidad educativa particular fueron aprehendidas tras el incidente, pero que cerca de las 17 horas del miércoles recuperaron la libertad. 600 kilos de drogas se encuentran en vivienda de la parroquia La Aurora. En el sector de La Aurora del Cantón Daule, la Policía Nacional dio un nuevo golpe al narcotráfico la noche de este jueves 2. En una vivienda del sector, cercana al río Daule, se encontraron 600 kilos de clorhidrato de cocaína que estaban distribuidos en 15 bultos de yute. Julio Miño, comandante de la Zona 5 de la Policía Nacional, dijo que el operativo se inició a partir de la presencia de una persona sospechosa en las cercanías del sitio. El alcaloide pretendía trasladarse a través del río Daule, que se encuentra en una zona cercana, para la posterior contaminación de buques mercantes, estimó el jefe policial. Él sostuvo esa hipótesis basado en evidencias encontradas en el lugar, como boyas, chalecos salvavidas y otros dispositivos de agua que estaban en el predio. En el sitio también se encontraron 279 municiones y 2 fusiles que se usarían aparentemente para dar resguardo en el traslado de la droga. Por ahora, la policía ha detenido a 4 personas extranjeras en este operativo. 2 baleados tras ataque armado registrado en el mercado de Flores. 2 hombres fueron baleados la mañana de este viernes 3 de junio en el mercado de Flores en la avenida Machala, en el centro de Guayaquil. El hecho ocurrió alrededor de las 8 de la mañana. Hombres en moto llegaron y dispararon contra un extranjero, al parecer colombiano, que estaba desayunando en el comedor del centro municipal que ya estaba abierto al público desde las 7 de la mañana. El extranjero sería quien administra el comedor que funciona en el mercado. Según testigos, el blanco del ataque recibió varios impactos de bala y un mensajero del mercado también resultó herido tras ser alcanzado por un proyectil que rebotó. El mensajero, que sería una víctima colateral, recibió un tiro en el abdomen. Según los testigos, los sicarios llegaron en una motocicleta. El victimario ingresó mientras el otro lo estaba esperando en la moto afuera del establecimiento. Una vez perpetrado el ataque, ambos huyeron del lugar, que es muy concurrido. Los heridos fueron trasladados en ambulancias hasta el Hospital Luis Bernaza, donde se encontrarían en estado crítico. Los testigos dijeron que al menos fueron 7 detonaciones de bala las que los asustaron y añadieron que el atacante estaba vestido de negro. Niño desaparecido en el mercado Sauces 9 fue hallado en el Guasmo Sur. La alerta Emilia se activó este jueves por la desaparición de un niño de nacionalidad venezolana en el norte de Guayaquil. Se trata de Santiago José, de 7 años, quien desapareció la tarde del miércoles 1 de junio en el mercado de Sauces 9 y apareció a las 11:30 de este jueves 2 en el sector del Guasmo Sur. A esta hora, agentes de la Policía de Menores, DINAPEN, realizan las investigaciones para descubrir cómo el menor de edad atravesó la ciudad y dónde pasó la noche. Preliminarmente se conoció que 2 mujeres de la cooperativa El Cóndor avisaron a un patrullero que habían acogido a un niño que encontraron y que se parecía al menor que se reportó como desaparecido. Entonces la policía se llevó al menor hasta el cuartel del Distrito Sur, hasta donde avanzaron los familiares de Santiago. Las mujeres que dieron la alerta indicaron que lo encontraron al niño mojado en el terminal terrestre de Guayaquil a las 22 horas del miércoles y que estuvieron con él hasta la medianoche esperando a su madre. Dijeron que al ver que no llegaba su progenitora, lo llevaron a su casa, en el Guasmo, donde según ellas, le dieron de comer, le dieron ropa seca y durmió con sus hijos. Santiago aparentemente no tiene signos de violencia, pero aún no ha sido sometido a exámenes médicos.
Los agentes de la DINAPEN advierten que de hallar a un menor perdido se debe avisar a la policía, porque si en este caso Santiago hubiera sido víctima de algún abuso, esto sería responsabilidad de las mujeres que lo llevaron a su casa. La madre del menor contó que Santiago y su hermano mayor, de 11 años, tomaron cada uno un pasillo para terminar de vender los productos antes de retirarse, pues iban a salir a pasear por el Día del Niño. Las cámaras de vigilancia del mercado de Sauces 9 no funcionan, indicaron los agentes investigadores, por lo que revisaron las cámaras de casas cercanas, donde lograron ver al niño caminar solo. La tarde del jueves, la DINAPEN entregó el niño a su madre. Advirtieron su responsabilidad en la desaparición del menor de 7 años por tenerlo vendiendo caramelos. Las autoridades identificaron al autor de los disparos como Michael Lewis, quien irrumpió en el hospital St. Francis para asesinar al Dr. Preston Phillips, quien le había practicado una cirugía de espalda. La policía dijo que Lewis se había quejado del dolor fuerte postoperatorio. También encontramos una carta sobre el sospechoso que dejaba claro que entró con la intención de matar al Dr. Phillips y cualquiera que se interpusiera en su camino. Culpó al Dr. Phillips por su dolor continuo después de la cirugía. Este ataque deja 4 muertos, además del sospechoso, quien se quitó la vida en el lugar. Horas antes había comprado un fusil semiautomático en una tienda de armas y una pistola en un negocio de empeños. Ambas armas fueron usadas en el ataque. Estoy muy conmocionada. Lo he visto en la televisión en las últimas 2 semanas y es sorprendente tener que pasar por eso. Es muy aterrador. Por otra parte, en Uvalde, Texas, siguen los sepelios de la masacre en la escuela primaria Robb. Este miércoles fueron sepultados los cuerpos de Irma García, una de las maestras asesinadas, y el de su esposo Joe, quien murió de un infarto 2 días después de la matanza. Simplemente hablaron en general sobre cómo es la familia, cómo salir adelante y superar esta situación. El pasado 24 de mayo, 19 niños y 2 profesoras fueron asesinados en esa escuela de Texas con múltiples disparos propinados por un joven de 18 años de edad. García culminaba su periodo escolar número 23 en esa institución. 19 pupitres vacíos y el nombre de los estudiantes y profesoras asesinadas en Uvalde, Texas, rendían tributo y daban cuenta del miedo con que viven los estudiantes en las aulas. Hasta esta escuela secundaria de Nueva Jersey llegó el senador Bob Menéndez, quien prometió abogar por una reforma al control de armas. No sé si vamos a lograr los 60 votos que hace falta en el Senado para cambiar la ley, pero sí sé que el pueblo norteamericano debe saber quién está en favor de reformas y quién no. El senador Cory Booker, también demócrata, secundó a Menéndez. Ellos partirán para Washington, D.C. con la misión de llegar a un acuerdo sobre una ley que prohíba las armas de alta capacidad y fortalezca la revisión de los antecedentes de los compradores. La bancada republicana se ha opuesto a las restricciones por considerar que vulnera el derecho a portar armas de fuego, consagrado en la segunda enmienda de la Constitución. Esta maestra sobrevivió a un incidente de violencia armada. Hubo incidentes de armas, de violencia de armas, que nosotros teníamos que estar encerrados en la escuela. Entonces, siempre que veo a los niños, eso... Por su parte, los estudiantes rodearon la escuela con consignas y exigieron un cambio inmediato. No lo están escuchando, las voces no son suficientes, necesitan más acciones. Como primer paso de la Argentina. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, asistirá a la Cumbre de las Américas. El anuncio despeja las especulaciones sobre su posible ausencia debido a su sintonía con el mandatario mexicano, quien sigue condicionando su participación hasta que sean invitados todos los gobiernos de la región, incluidos Cuba, Venezuela y Nicaragua. Ante cualquier circunstancia, las relaciones con Estados Unidos pues van a seguir siendo buenas. La Casa Blanca espera una amplia participación de dignatarios durante el evento regional del que es anfitrión en Los Ángeles, incluida la asistencia del presidente mexicano. A ver si resultó. La administración Biden, crítica de los gobiernos socialistas de La Habana, Caracas y Managua,
intenta definir la lista de invitados basado en un acuerdo regional. Según señaló el miércoles el principal asesor para asuntos hemisféricos del presidente Biden, Juan González. En última instancia, la prerrogativa del anfitrión es importante, pero también queremos facilitar una amplia discusión hemisférica y queremos asegurarnos de que estamos integrando todos los puntos de vista de los miembros de la Organización de los Estados Americanos. La mayoría de los detenidos por autoridades migratorias en la frontera sur provienen del mismo país. En los últimos años, 1 o 2 años, el número de mexicanos que están viniendo a la frontera se aumentó casi todos los meses. México había dejado de ser el principal origen de la inmigración irregular a Estados Unidos, incluso cuando aumentaron las deportaciones y disminuyó la oferta laboral por la recesión económica estadounidense. Hablaban de tasa cero migratoria entre ambos países. Del 2009 al 2014 regresaron más mexicanos que los que salieron. Pero ahora parece estar emigrando más gente. Tenemos mexicanos que vienen por violencia, mexicanos que huyen por homofobia, bifobia, transfobia, mexicanos que huyen por la pobreza y la falta de empleo. Entre quienes esperan en la frontera para pedir asilo legalmente a Estados Unidos, también hay más mexicanos. Las autoridades no los reconocen. En este albergue hay unos 600 migrantes, casi 70% son desplazados mexicanos. Venimos huyendo de la delincuencia. Algunas medidas parecen tener consecuencias inesperadas que se conjugan con otros fenómenos. Porque debajo del título 42 es más fácil cruzar la frontera muchas veces. Y también ahora hay muchos trabajos en los Estados Unidos. Este mexicano repatriado sobrevivió a una volcadura durante una persecución de la patrulla fronteriza, pero no se quedará en México. Quien ya ha estado en Estados Unidos sabe que vale la pena intentarlo otra vez. Ellos me apuntó ese pistola aquí en la cabeza. Así Juana Alonso recuerda cómo fue obligada a afirmar su culpabilidad. Dicen que son de los ministeriales. Ella asegura que fueron agentes de la Policía Federal Ministerial Mexicana quienes la implicaron en una banda de secuestradores cuando ella era una de las víctimas mientras pretendía llegar a Estados Unidos de forma irregular. No pudo defenderse porque no hablaba español. Tengo un dialecto chuj. Entonces, yo no lo entendía. Fueron más de 7 años en prisión. Y aprendí a hablar en español ahí adentro y hay veces cuando yo estoy recordando eso, me siento triste lo que me ha pasado, lo que me sucedió. Sin poder contener las lágrimas, Juanita recuerda que sus compañeras reclusas fueron su familia por todo ese tiempo. Cuando ya aprendí, ahí me hace mucha amistad ahí adentro, gracias a Dios, pero por su apoyo de ellas. Califica esos años como una pesadilla y está dispuesta a pedir un resarcimiento al gobierno de México. Juanita está de regreso en su pueblo natal, San Mateo Ixtatán, Huehuetenango, con la esperanza de recibir ayuda de autoridades guatemaltecas y mexicanas. El secretario de Estado de Estados Unidos presentó el informe anual sobre la libertad religiosa en 200 países. Aunque felicitó el avance en varios territorios, reconoció que el camino es largo. Algunos gobiernos siguen usando leyes contra la blasfemia y la apostasía que prohíben la difamación y la renuncia a la religión para vigilar el lenguaje de las minorías religiosas. Según el informe, en Nicaragua, la Policía Nacional y grupos gubernamentales hostigaron a fieles católicos e impidieron misas en conmemoración de personas asesinadas durante las protestas de 2018. A lo largo del año, el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo hostigaron verbalmente a sacerdotes y obispos, tildándolos de terroristas en sotana y golpistas y acusándolos de delinquir. El informe ratifica el hostigamiento y represalias contra obispos católicos en Venezuela por llamar la atención sobre la crisis humanitaria. En Cuba, el Partido Comunista siguió controlando la mayoría de los aspectos de la vida religiosa. Católicos en Nicaragua y ateos y humanistas en el mundo, ninguna comunidad ha sido ajena a estos atropellos. Según los medios de comunicación, el 11 de julio las fuerzas de seguridad cometieron actos de violencia, detuvieron y hostigaron a líderes religiosos de múltiples comunidades religiosas que participaban en manifestaciones pacíficas en todo el país. Más allá de las tasas inflacionarias y los mercados bursátiles, damos una mirada a la inequidad global, gracias a un informe develado por la organización humanitaria Oxfam. Los ricos se están haciendo más ricos a una velocidad asombrosa y los pobres más pobres también a una tasa muy preocupante.
En el tiempo de la pandemia se creó un 1.000 millonario cada 30 horas en promedio y en 2022 estamos proyectando con cifras del Banco Mundial que desafortunadamente más o menos cada 33 horas se puede prever que 1 millón de personas estarían cayendo en la pobreza extrema a nivel mundial. Algo que en los últimos 2 años se ha evidenciado especialmente en algunos sectores donde ha habido un sustancial aumento de la riqueza. El sector farmacéutico, el sector alimentos, sector energético, también sector de tecnología, pero sobre todo en el sector alimentos estamos viendo que se crearon 62.000 millonarios en este periodo de la pandemia, al mismo tiempo que vemos enorme crisis del costo de vida. Una situación para la que proponen impuestos sobre las grandes fortunas que faciliten una distribución de las riquezas y los recursos en el mundo. Según la revista Forbes, que año a año hace seguimiento de los más ricos en el mundo, los 2.668 multimillonarios del planeta están valorados en 12 billones de dólares. Elon Musk fue identificado como el personaje que encabeza la lista en 2022, pues al sumar 68.000 millones, su fortuna se evaluó en un total de 219.000 millones de dólares de riqueza. Los expertos indican que los costos de energía eléctrica normalmente representan el 6% del presupuesto de una familia. Sin embargo, la Asociación Nacional de Directores de Asistencia Eléctrica estima que debido a la inflación que atraviesa Estados Unidos, ese porcentaje se ha duplicado para las familias de clase media, mientras que las de bajos recursos podrían estar recibiendo facturas hasta 4 veces más altas de lo acostumbrado. Hay compañías que pretenden subir hasta un 20%, ¿no? Y definitivamente no es razonable, pues si la inflación es 8% y los sueldos, la gente no sube a ese ritmo, ¿cómo es posible de que quieran cobrar hasta un 20% más? Ese precisamente es el problema. Los salarios no aumentan al mismo ritmo y para millones de familias la situación significa dejar de pagar otras cosas o reducir ciertos consumos. Empezar a ver otros gastos que tenemos, ver qué es lo que podemos cancelar, cómo es que podemos bajar otros costos para que, en fin, tengamos para pagar las diferencias de los gastos que se están subiendo. En casos extremos, miles de familias de comunidades minoritarias toman la decisión de no usar el aire acondicionado sino hasta la mitad o el final del verano, o solo durante un par de horas al día, ocasionando otro tipo de problemas que incluyen casos de deshidratación y fatiga extrema. En la lucha contra el COVID-19 dio Pfizer y su socio BioNTech al solicitar que la FDA autorice su vacuna contra el coronavirus para niños menores de 5 años. Ambas farmacéuticas ya habían anunciado que en los resultados de sus ensayos clínicos encontraron que 3 dosis pediátricas de su vacuna generaron una respuesta inmunitaria robusta en niños pequeños y que era segura. Se espera que este 15 de junio la FDA emita una decisión. Las celebraciones del jubileo de platino de la reina Isabel II, quien hoy cumple 70 años en el trono británico. 70 aviones sobrevolaron el Palacio de Buckingham mientras la reina y miembros de la familia real saludaban desde un balcón. 4 días servirán para festejar que Isabel II llegó al trono a sus 27 años. Hoy tiene 96 y es la primera monarca en celebrar un jubileo de platino. La reina superó a su tatarabuela, la reina Victoria, quien previamente tuvo el reinado más largo de toda Gran Bretaña.